Capítulo 3, Parte 1. El mundo prediluviano. La breve experiencia de la primera familia en el jardín del Edén había terminado. Ahora Adán y Eva tuvieron que comenzar una nueva vida en un ambiente mucho menos deseable. ¿Cuáles fueron los acontecimientos y desarrollos en el comienzo mismo de la sociedad prediluviana? La Biblia continúa el relato en Génesis 4 con el nacimiento de Caín y Abel. No se menciona cuánto tiempo había pasado desde la expulsión del jardín del Edén, pero probablemente fue un periodo de varias décadas, posiblemente hasta medio siglo. Parece una deducción lógica que Adán y Eva, bajo la dirección de Dios, pasaron un tiempo considerable estableciéndose antes de comenzar a formar una familia. La indicación en el versículo 2 informa Adam Clerk en su comentario es que Caín y Abel eran gemelos porque dice acerca de Eva, ella volvió a dar a luz, o añadió al desnudo, a su hermano Abel. No dice que volvió a concebir por separado más tarde, antes de que naciera Abel. Así que la implicación, dice el comentario de Clerk, es que nacieron al mismo tiempo. Entender el carácter de Caín es importante para los primeros años de la historia humana. Su mismo nombre implica qué tipo de persona era. Caín significa obtenido o adquirido. Caín era egoísta, quería conseguir para sí mismo. Era un niño mimado. Esto se hace muy evidente a medida que se desarrolla la historia. Hay razones definitivas y sorprendentes por las que Caín resultó como lo hizo. Fue, ante todo, el producto de un matrimonio infeliz. Adán y Eva no vivieron en armonía. Eva culpó a Adán por la expulsión del Edén y Adán culpó a Eva. Probablemente nunca se perdonaron el uno al otro por haber desperdiciado su oportunidad de oro. Todas las discusiones que tuvieron debieron terminar centradas en este doloroso recuerdo. Sin embargo, se había prometido un Salvador. Génesis 3:15. Esto era algo que esperaba con ansias. Pero esta promesa hizo que Eva hiciera una suposición apresurada, falsa y extremadamente dañina. Fíjate en su declaración en Génesis 4:1. La traducción de King James, he recibido un hombre del Eterno, no es correcta. En el hebreo original, esta declaración dice, he conseguido un hombre, el Eterno. De hecho, pensó que su hijo primogénito era el hijo prometido, Dios en la carne. Bajo este engaño, trató a Caín como si fuera un dios. Y por eso resultó ser un delincuente tan monstruoso. El significado completo de esto se explicará en el capítulo 6 cuando se revele el verdadero significado de Génesis 6:2. Ahora, el versículo 2 dice que Abel era un pastor, pero Caín era un granjero. De hecho, Dios quería que las personas en este tiempo primitivo fueran principalmente pastores en lugar de agricultores para que la tierra pudiera construirse lentamente a partir de los desechos de los animales, las hojas de los árboles, etc. Quería que los elementos se añadieran a la tierra en lugar de que se eliminaran de ella. Pero Caín era un granjero, lo cual en sí mismo no agradaba a Dios. Como lo será más tarde, también forzó el suelo y por este método lo dañó aún más de lo normal. Caín era egoísta y codicioso. Quería lo que quería ahora. Además de eso, siempre quiso quedarse con lo mejor para sí mismo. De modo que Caín era un granjero que, en sí mismo, no agradaba a Dios. Pero, como se verá más adelante, también forzó el suelo y por este método lo dañó aún más de lo normal. Por lo tanto, al leer la ofrenda de Caín y Abel en los versículos del 3 al 5, es fácil entender por qué Dios estaba disgustado con Caín. No solo tenía una actitud egoísta, sino que usaba métodos incorrectos, incluso para cultivar los frutos que ofrecía. No había obedecido a Dios en absoluto. Nótese aquí que aunque la primera familia había sido expulsada del jardín del Edén, Dios todavía les estaba enseñando e instruyendo.
No les había dicho que se dispersaran. Quería a la familia humana en su presencia. Si le obedecían, serían bendecidos. En este caso, Dios había pedido una ofrenda y los dos hermanos trajeron la suya. Pero la de Caín y lo que representaba no era aceptable, mientras que la de Abel sí lo era. En los versículos del 5 al 7, Dios analizó la actitud de Caín hacia él. Le dijo que podía triunfar sobre el pecado si así lo deseaba y que sus ofrendas podrían ser consideradas aceptables si se arrepentía genuinamente. Pero Caín nunca hizo ningún intento de arrepentirse. Tenía una mirada de enojo en su rostro, no solo porque estaba decepcionado, sino porque estaba premeditando el asesinato de su hermano. Pensó que esta era la forma más rápida de resolver el problema. El versículo 8 encuentra a Abel ingenuamente en el campo en compañía de su malvado hermano. Poco se imaginaba que sería víctima del primer asesinato en toda la historia de la humanidad. No se sabe cómo Caín llevó a cabo la hazaña, pero siendo agricultor y segador, podría haberlo hecho con un instrumento cortante como una guadaña. Luego, después de que terminó, Caín trató de ocultar su crimen enterrando el cuerpo. La sociedad humana tuvo un comienzo apropiado porque la guerra y el asesinato han sido sus principales características a lo largo de todas las épocas. Dios confrontó a Caín con su pecado. Podría haber hecho esto frente a la familia de Adán. Véase el comentario de Jemieson, Fawcett y Brown. Pero Caín todavía no se arrepentía. Trató de encubrirlo. Versículo 9. El Eterno no perdió el tiempo con Caín. Inmediatamente le dijo su sentencia. Versículos del 10 al 12. Dios pudo haber ejecutado a Caín, pero quería que el mundo supiera a qué conduciría el camino de Caín. Quería dejar al hombre separado de Dios. Expresa su camino para que la humanidad pueda aprender el resultado final de los métodos erróneos de vida. Después de que el Eterno le dijo a Caín que sería un fugitivo y un vagabundo como resultado de su pecado, Caín todavía no cambió su actitud egoísta. Su respuesta, versículos 13 y 14, muestra su perspectiva consistentemente egocéntrica. Culpaba a Dios por sus problemas, no a sí mismo. En cierto sentido, dijo, lo que me estás haciendo no es justo. No tengo ninguna posibilidad. No voy a conseguir un trato justo. Dios no ejecutó a Caín por su crimen, pero lo separó, lo excomulgó del resto de la familia humana. Este es el significado de la marca de Caín en Génesis 4:15. No era una marca en su frente, un largo cuerno que le crecía en la cabeza, la aflicción de la parálisis, su perro o cualquier otra de las ridículas conjeturas que los hombres han presentado. Era un marcador de advertencia o una línea fronteriza establecida para separar a Caín del resto de la familia de Adán. Una mejor traducción del versículo lo haría más comprensible. Y el Eterno puso un marcador o monumento a favor o en contra de Caín, no sea que alguien lo encuentre y lo mate. En realidad, se trataba de una segregación religiosa porque la actitud equivocada de Caín la había hecho necesaria. Dios estaba diciendo, no querré que la familia de Adán sea influenciada por tu enfoque egoísta y pecaminoso de la vida. Sí, Caín no era apto para vivir en la misma tierra que el resto del pueblo. Dios les dijo a los hijos de Adán, ustedes se quedan aquí en la región de Palestina. El resto del mundo es para que Caín deambule por él. Véase Deuteronomio 32:8. Más tarde, esta separación incluyó la segregación racial. Caín se convirtió en el antepasado de todas las personas no blancas. Existían diferentes razas antes del diluvio, como se puede ver, y estas razas pasaron por la desactivación. El linaje y la posteridad de Caín no cesaron con el diluvio. De hecho, ha continuado hasta nuestros días.
Caín estaba ahora separado de Dios. Caín salió de la presencia del Eterno. Génesis 4:16. Ahora estaba solo. Se vio obligado a vagar. Ya no podía invocar a Dios. Tendría que resolver sus problemas por su cuenta. No fue un destino agradable. Este ostracismo de Caín es análogo a expulsar a un individuo de la iglesia de Dios. Tal persona está separada del pueblo de Dios hasta que se arrepiente. Pero Caín no se arrepintió. Quería salirse con la suya a toda costa y comenzó su propia sociedad y prácticas. ¿Cuándo tuvo lugar la excomunión de Caín? La indicación de Génesis 5:3 es que había transcurrido aproximadamente 1,25 siglos desde la creación de Adán. Una deducción lógica basada en este versículo es que Set nació poco después del crimen de Caín porque iba a reemplazar al asesinado Abel. Génesis 4:25. Puesto que Set nació cuando Adán tenía 130 años, la muerte de Abel debe haber ocurrido poco antes de ese nacimiento. Al juntar la Biblia con el relato de Josefo, es posible determinar las actividades de Caín después de que fue separado de la familia de Adán y separado de Dios. Él y su esposa, que era por necesidad su hermana, Génesis 5:4, se fueron a vivir a un área llamada la Tierra de los Vagabundos, que estaba al este del Edén. Capítulo 4, versículo 16. Entonces Josefo nos dice que Caín y su esposa viajaron por muchos países. Antigüedades 1, 2, 2. Aquí hay una indicación de que después de la expulsión, Caín en realidad pasó 1 siglo o más vagando por la tierra. ¿Por qué Caín se convirtió en un vagabundo o nómada? ¿Por qué no se estableció permanentemente en un área específica? Sorprendentemente, la Biblia y la geología proporcionan la respuesta. Como resultado del pecado, toda la historia de la sociedad humana y la superficie de la tierra cambiaron notablemente. Fíjate en lo que Dios le había dicho a Caín antes de su expulsión. Y ahora has sido maldito de la tierra. Cuando cultives la tierra, ya no te entregará su fuerza. Fugitivo o vagabundo serás en la tierra. Génesis 4, 11, 12. Caín, registra Josefo, fue la primera persona que se las ingenió para arar la tierra. Además, trató con avidez de obtener las cosechas más rápido, forzando el suelo. En otras palabras, Caín buscó ganarse la vida mediante métodos agrícolas que agotaban la tierra. Por ejemplo, probablemente utilizó el siguiente método. Quemaría un bosque u otra vegetación en la tierra. Luego plantaba semillas en las cenizas que servían como fertilizante. Tales tierras producirían bien durante unos pocos años, pero después de eso se arruinaron a causa de tan duros abusos. Caín destruyó la tierra con el propósito de cosechas rápidas. No le importaba conservar la fertilidad para las generaciones futuras. Dios quería que los primeros humanos fueran pastores para que la tierra pudiera ser edificada, pero Caín forzó la tierra antes de que se desarrollara. Dios puso un alto al camino de Caín, el camino de llegar. Si a Caín y a sus herederos se les hubiera permitido continuar con estos métodos agrícolas, los suelos de todo el mundo se habrían vuelto inadecuados para el cultivo hace mucho tiempo. La maldición sobre Caín no fue un extraño envenenamiento de la tierra. Lógicamente, solo podía significar una cosa: un cambio en el clima de la tierra. El registro geológico nos dice lo que Dios hizo para salvar la tierra del agotamiento total. Surgieron cadenas montañosas donde antes no las había. Los mares se secaron. El templado clima semitropical del mundo cambió rápidamente a zonas tórridas y gélidas. Donde quiera que Caín vagaba, sus actividades agrícolas quedaban en nada. Cuando debería haber llovido, el clima se volvió seco. Justo cuando estaba a punto de recoger la cosecha madura, se desató una tormenta. Nada salió bien. Caín se vio obligado a dedicarse a la recolección de alimentos, a la caza y a recoger las frutas y bayas silvestres. Él y las generaciones que le siguieron se ganaron la vida miserablemente. Tanto la geología como la arqueología dan testimonio de estas condiciones.
En los depósitos geológicos terciarios que siguen al Cretácico superior se registran muchos cambios superficiales. El clima comenzó a enfriarse. Las regiones desérticas se desarrollaron a raíz de la formación de montañas. Los periodos pluviales y áridos fluctuaron. El clima en el hemisferio norte se volvió aún más frío. Grandes nevadas envolvieron las regiones que ahora se denominan Canadá y Europa. La zona ártica se expandió. Se produjeron fluctuaciones en el nivel del mar. A lo largo de todo el tiempo, las líneas costeras continentales y los niveles cambiantes de la playa dejaron su huella. Muchos todavía se pueden ver hoy en día. Los geólogos etiquetan erróneamente este periodo prediluviano como edades de hielo. Los hijos de Caín fueron obligados a adoptar su nivel de existencia. Debido a su pecado, Caín inició una forma de vida degenerada. Sus descendientes se convirtieron en fugitivos, vagabundos. Ellos también se vieron reducidos a la caza y la recolección porque el suelo no produciría cosechas normales. Comenzaron a vivir en cuevas en regiones muy alejadas de las principales civilizaciones del cercano oriente y se volvieron sorprendentemente depravados. Estas culturas de piedra han dejado incluso evidencias de canibalismo. Página 3 del artículo del Dr. Hay, los científicos descubren que había gigantes en la Tierra en aquellos días, reimpresión 150. La existencia de estos hombres de las cavernas, que los arqueólogos han descubierto, no prueba la teoría de la evolución, sino que muestra el impactante proceso de degeneración en la raza humana. Este periodo fue testigo de la expansión de la habitación humana en todo el mundo. Los geólogos han encontrado restos fósiles de seres humanos gigantes, Génesis 6:4, de este periodo. Es la época del hombre paleolítico, del hombre neandertal y de la cultura musteriense, de los cazadores de mamuts y renos del Paleolítico superior. Su cultura encaja exactamente con la maldición que cayó sobre Caín. La historia completa de los cambios culturales antes del diluvio se puede encontrar en obras como El hombre prehistórico en Europa de F.C. Haven, Prehistoria mundial de Graham Clark y Palestina antes de los hebreos de Emmanuel Anati. Esos y otros estudios dejan en claro que el diluvio ocurrió al final de la época geológica llamada Pleistoceno, un evento marcado en los registros geológicos por la desaparición repentina de muchas formas de vida animal, especialmente los mamuts de Eurasia. El reciente que sigue geológicamente es el mundo postdiluviano. Véase el volumen 2 del Compendio de Historia Universal del Dr. Hay, capítulo 18. Antes de hablar de las actividades de Caín en su vida posterior, sería útil resumir los 7 puntos clave acerca de él que Josefo registró. 1. Caín era un hombre avaro que estaba totalmente decidido a obtener. Esta declaración revela el verdadero carácter de este hombre malvado. Era completamente egoísta. 2. Caín fue el primero en arar y forzar la tierra, un punto ya cubierto en detalle. 3. Caín no se arrepintió, sino que solo empeoró en su maldad. Solo procurarse todo lo que era para su propio placer corporal, aunque eso le obligaba a ser perjudicial para sus vecinos. Aumentó su propia riqueza mediante la violencia y el robo. 4. Caín se convirtió en un gran líder de hombres en caminos inicuos. Dio un mal ejemplo y otros lo copiaron. Esto podría incluir a sus propios hijos y o a otros hijos de Adán, otros hijos de la familia general tal como se desarrolló a lo largo de los siglos que abarcó la vida de Caín. 5. Caín fue el autor de las medidas y los pesos. No solo fue el inventor de la agricultura, sino también el creador del comercio, con el motivo de obtener. Su objetivo era dar lo menos para recibir lo más. Los pesos y medidas de Caín probablemente fueron deshonestos, y esto ciertamente está respaldado por la declaración de Josefo de que Caín cambió el mundo en astucia astuta. Caín era un comerciante astuto, así era como operaba. 6. Ante todo, puso límites sobre. Caín fue el primero en construir cercas alrededor de su tierra. Me dijo, no traspases, esto es mío.
No quería dejar que el ganado de otros pastara en sus tierras. Este es el sentimiento y la actitud que él tenía y promovió. 7. Edificó una ciudad y la fortificó con murallas y obligó a su familia a unirse a ella. Como se verá, los métodos de Caín continuaron después del diluvio. Nimrod copió de él. Nimrod reunió a la gente para construir una ciudad que le permitiera mantener fácilmente a la población bajo su control. Simplemente perfeccionó una idea que se había originado en Caín. En este punto es necesario enfatizar las palabras de Josefo sobre Caín. Caín edificó una ciudad y la fortificó con murallas. La Biblia habla de esta misma ciudad. Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. Génesis 4:17. Aunque en cierto sentido esto se está adelantando a la historia, es apropiado en este punto hablar de la importancia de la famosa ciudad amurallada, Enoc. En los últimos años, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente. En sus excavaciones en el sitio de la antigua Jericó, que es adyacente a la actual Jericó en Palestina, se sorprendieron al descubrir una gran ciudad en un estado temprano de neolítico precerámico, miles de años, como miden el tiempo, antes de que existiera una ciudad de este tipo. Esta vasta ciudad existió en una época en la que solo deberían haber estado en uso aldeas de tiendas de campaña o chozas, pero allí estaba. Era de grandes proporciones, de gran duración, y tenía un enorme muro a su alrededor. Cuando los hallazgos arqueológicos se interpretan correctamente, veas el cuadro de la página 80 de la Biblia y el Antiguo Cercano Oriente, editada por G. Ernest Wright, es evidente que esta ciudad debe haber existido antes del diluvio. En resumen, cuando las declaraciones de la Biblia y Josefo se correlacionan con los hallazgos de la arqueología, hay una conclusión lógica. Antes del diluvio, Jericó era la ciudad amurallada de Enoc que Caín construyó. A continuación, algunos detalles sobre esta ciudad. Ocupaba un área de no menos de 10 acres, grandes dimensiones para aquellos primeros tiempos, y especialmente porque estaba completamente rodeado por una gran muralla. Muchos miles de personas vivieron en y alrededor de esta ciudad fuertemente fortificada, y son estas fortificaciones las que forman la característica más asombrosa de este notable descubrimiento. Estas defensas se describen como asombrosas para cualquier periodo. Constaban de un foso, una muralla y una torre. La zanja o foso tenía unos 28 pies de ancho y de 6 a 7 pies de profundidad. Dentro de esta zanja protectora se construyó la muralla propiamente dicha, una estructura notable de más de 5 pies de espesor y unos 13 pies de altura. Finalmente, junto a la muralla había una gran torre circular de piedra, que sigue en pie hasta el día de hoy, que alcanzaba una altura de más de 26 pies. James Millard hace esta significativa observación. El prodigioso trabajo involucrado en la erección de estas defensas implica una amplia fuerza de trabajo, una autoridad central para planificar, organizar y dirigir el trabajo y un excedente económico para pagarlo. Primeras civilizaciones del Cercano Oriente, Londres, 1965, página 36. Tal era el poder y la autoridad que Caín había reunido. Recapitulando, al principio de su vida, después de haber sido expulsado por Dios, Caín vagó por muchas áreas del mundo. No permaneció mucho tiempo en un solo lugar, y los hijos que tuvo a lo largo de esas décadas también eran nómadas que emigraron y se dedicaron a la caza y la pesca. La implicación en el relato de Josefo es que Caín no construyó esta famosa ciudad amurallada hasta bien entrada su vida. Transcurrieron algunos siglos antes de que comenzara este proyecto. Ahora, tome nota cuidadosamente de la ubicación de esta ciudad. Estaba en la tierra de Set, o Palestina. Así es, Caín se había atrevido a volver a territorio prohibido. En un tiempo anterior, Dios había dicho, esta área es para Set y su familia. El resto del mundo es para que Caín y sus hijos deambulen por ella. Pero,
Como bien sabemos, Caín no se destacó por estar dispuesto a obedecer ninguna de las órdenes de Dios. Otro punto de interés significativo. La cueva de los arqueólogos concluyó que Jericó, antes del diluvio, no podría haber mantenido a su inmensa población solo con la agricultura. No había suficiente área fértil para mantener a tanta gente. Por lo tanto, concluyen que esta famosa ciudad debe haber existido sobre la base del comercio. ¿Cómo podía esta ciudad dedicarse al comercio? Recuerde lo que dijo Josefo, que Caín fue el inventor de los pesos y medidas, lo que implica que se dedicaba al comercio. Pero también recuerde que Caín obtuvo el botín por medio del robo. En otras palabras, debe haber obligado a los pueblos circundantes a pagar tributo y debe haberse dedicado al saqueo y pillaje. Esta era la base de su comercio. Además, con el mar muerto ya existente y ubicado cerca, Caín debe haber controlado el comercio de sal de ese mundo. Este era un negocio lucrativo porque todas las personas necesitan sal para carnes y verduras. Caín entonces construyó esta gran ciudad amurallada y la convirtió en el centro mundial del comercio. Desde allí saqueó al resto de la sociedad. Haz a los demás antes de que ellos te hagan a ti. Y así es nuestro mundo hoy. Caín fue separado de Dios, vagaba por su cuenta. Y también vivimos en un mundo separado de Dios, abriéndose camino a tientas hacia la destrucción. Envió bandas de merodeadores para robar y saquear. Luego escaparían de sus perseguidores escondiéndose dentro de las murallas impenetrables de la ciudad. Este era su cuartel general, el punto focal de la civilización de esa sociedad. Como resultado de esto también, la familia de Caín rompió los límites raciales y comenzó a casarse con la familia de Set. Para información detallada sobre esta famosa ciudad, véase Palestina antes de los hebreos, de Emanuel Anati, y Desenterrando Jericó, de Kathleen Quellón. La obra posterior tiene numerosas y finas imágenes que muestran las paredes de Jericó antes del diluvio y el tipo de edificios que había allí. Sí, la ciudad de Caín todavía está con nosotros hoy en día. Este famoso centro de comercio mundial prediluviano fue destruido, por supuesto, por el diluvio. Pero la arqueología ha descubierto que también había sido destruido antes de eso. El muro fue derribado y luego reconstruido. La verdad importante que necesitamos aprender de todo esto es que Caín fue el originador de la civilización tal como la conocemos. Toda nuestra sociedad hoy en día sigue el modelo del camino de Caín, Judas 11. Es una forma de competitividad, egoísmo y codicia. Satanás usó a la familia de Caín para perpetuar su filosofía. Caín estaba en bancarrota espiritual. No tenía ningún amor por su prójimo. El código de Caín era: atrapa al otro antes de que él te atrape a ti. Haz a los demás antes de que ellos te hagan a ti. Así es nuestro mundo hoy en día. Caín fue separado de Dios. Vagaba por su cuenta. Y también vivimos en un mundo separado de Dios que se abre camino a tientas hacia la destrucción. Dios pudo haber destruido a Caín, pero él quería que él desarrollara su propio camino y dejara que el mundo aprendiera de él. Dios quería que el hombre siguiera adelante y expresara su propio camino y permitiera que ese camino floreciera y fructificara plenamente. El camino de Caín produjo al diluvio, la destrucción completa de la humanidad, excepto de 8 personas, y conducirá a una carnicería increíble nuevamente en un futuro cercano. Dios ha decretado que el hombre debe aprender de una vez por todas, en completa finalidad, que el camino de Caín simplemente no funcionará. Cuando el hombre aprende esta lección por dura experiencia, entonces se volverá a Dios en verdadero arrepentimiento, pero no ha llegado a ese punto todavía. Estudiamos la historia para aprender la lección de la experiencia humana para que no cometamos los mismos errores nosotros mismos. 1 Corintios 10, 6 y 11, Romanos 15, 4.
La historia del pasado ayudará a los ciudadanos del mundo de mañana a ver que el camino de Dios es el único camino. Y así, la gran verdad de estos primeros capítulos de la Biblia es que Caín comenzó todo un patrón en la sociedad que nos acompaña hasta el día de hoy, una forma de vida que finalmente debe ser erradicada de la tierra. Es un camino que, aunque nuestra naturaleza humana nos impulsa a seguirlo, debemos exterminarlo de nuestras prácticas diarias y reemplazarlo con el camino de Dios, el camino del amor, del dar y del compartir. ¿Cuál fue el efecto del camino de Caín en la sociedad hasta el diluvio? ¿Y podemos saber qué fue finalmente de Caín? Además, ¿cuáles fueron las principales contribuciones del linaje de Caín a la sociedad en los tiempos prediluvianos? Estas son las preguntas interesantes que aún no se han abordado. Para poner la imagen en términos lo más simples posibles, se puede afirmar que la historia de la sociedad prediluviana es la historia del linaje de Caín en oposición a la de Set y Enós. ¿Cuál fue la interrelación de estos dos grandes grupos antes y hasta el año 2370? Como se indicó anteriormente, Caín y Abel pueden haber sido gemelos, pero no eran como gemelos. Caín fue separado originalmente por razones religiosas debido a su actitud rebelde. Pero, más tarde, esta división también adquirió un significado racial. En otras palabras, Caín era el padre de la raza no blanca antes del diluvio. Set fue el ancestro de la línea blanca, contrastante. Y estas dos líneas debían permanecer separadas. Esto es lo que Dios quería. Y durante mucho tiempo lo fueron, pero esto cambió en los días de Lamec. Génesis 4:19, quien vivió en la generación que existió justo antes de que el diluvio llegara a la tierra. El concepto importante que hay que tener en cuenta entonces acerca de la situación antes del diluvio es el siguiente: biológicamente, racialmente, culturalmente, intelectualmente y espiritualmente, solo había dos formas básicas de vida: el camino de Dios que se conservó en la familia de Set y el camino de Satanás que fue promovido por los descendientes de Caín. ¿Qué clase de persona era Set, el hijo que les nació a Adán y Eva después del asesinato de Abel? Génesis 4:25. Antigüedades de Josefo 1, 2, 3 proporciona información interesante. Set era un hombre de carácter. Sus hijos fueron debidamente criados e imitaron su buen carácter. Todos ellos tenían buenas disposiciones y vivían juntos en el mismo país sin pelear ni guerrear. Esto implica que la familia de Set estaba separada de la familia de Caín, como Dios había querido. Como se notará en breve, la familia de Caín llevó a cabo peleas, disputas y disensiones. Es natural que la filosofía de Caín engendre tales resultados. Pero la familia de Set durante siglos estuvo separada de los pecados y errores del linaje de Caín. Ciertamente, Dios debe haberlos protegido y haberles dado bendición y favor. Saber qué tipo de persona era Set es muy importante tenerlo en cuenta en relación con la siguiente información. Set nació cuando Adán tenía 130 años de edad. Set vivió un total de 912 años. Enós fue el primer hijo de Set. Génesis 5:6. Nótese en este punto que los capítulos 4 y 5 de Génesis no están en secuencia directa. Para encontrar algo adicional acerca de Enós es necesario remontarse a Génesis 4:26. Entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre del Eterno. Ahora comprenda este punto. El hebreo que aquí se traduce como invocar puede significar, con la misma corrección, predicar o publicar. Compárese, por ejemplo, Mateo 24:14 y Marcos 13:10. En el primero se profetiza que se predicará el Evangelio, pero en el segundo caso está a punto de ser publicado. En resumen, este versículo puede entenderse correctamente como: entonces comenzaron los hombres a predicar o publicar en nombre o por la autoridad del Eterno. En otras palabras, esta expresión hebrea significa comunicarse en general sin distinguir si es escribir o hablar, y puede incluir ambos métodos. Algunos comentaristas judíos han entendido que este versículo marca el comienzo o los orígenes de la escritura.
En otras palabras, las primeras personas en usar el lenguaje escrito y los registros, así como en difundir el conocimiento de Dios mediante la predicación, fueron la familia de Set y Enós. Adán y Eva en el jardín del Edén tenían un lenguaje hablado. Dios puso en la mente de Adán, por un milagro directo, el conocimiento simbólico necesario para entender y hablar un lenguaje verbal con el fin de comunicarse con Dios. Pero Dios no le dio al hombre un sistema de comunicación escrito y prefabricado, algo que Dios deja al hombre para que lo desarrolle y lo perfeccione. La escritura era una de estas artes. Dios quiere que el hombre trabaje y edifique el carácter en la adquisición y preservación del conocimiento. Por lo tanto, dejó el desarrollo de esta habilidad al hombre. El hecho de que el linaje de Set en la vida de Enós perfeccionó una forma inicial de comunicación escrita está respaldado por el versículo 1 del capítulo 5. Este es el libro. Se llevaban registros. Este capítulo 5 es una genealogía simple, un tipo de escritura sin complicaciones, sin estilo o forma en particular. Otra indicación de que este fue el comienzo de los registros escritos. Un versículo en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro 2:5, proporciona un punto importante acerca de la línea de Set. Fíjate en que la palabra persona está en cursiva. De la manera en que se encuentra el versículo en la versión King James, se da la impresión de que Noé era la octava persona de las 8 que estaban en el arca, pero en el griego original el significado del versículo es este. Y no perdonó al viejo mundo, sino que salvó a Noé, el octavo predicador de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé, entonces, fue el octavo predicador de justicia en su línea, comenzando con Set. Matusalén no está incluido, murió el año del diluvio. Para los otros 6 predicadores de justicia antes del diluvio, véase Génesis 5 y el cuadro adjunto. Repito, la mayor contribución cultural y social de la familia de Set en la sociedad antes al diluvio fue el arte y la habilidad del lenguaje escrito. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron las contribuciones de la familia de Caín? ¿Y cuáles fueron los resultados de sus contribuciones? Antes de contestar estas preguntas, sería útil, para llegar a un entendimiento del mundo prediluviano, darse cuenta del impacto de la gran duración de la vida que estas personas experimentaron y el efecto que tuvieron en toda la sociedad. ¿Cuándo alcanzó la gente la madurez en ese día? Ciertamente no era a los 20 o 25 como hoy. Génesis 5 da una indicación definitiva. Los padres que figuran allí tuvieron sus primeros hijos de entre 60 y 130 años. La edad más joven registrada en la que se engendró el primer hijo fue en el caso de Mahalalel, 65 años, Génesis 5:15. Lo mismo ocurrió en el caso de Enoc, versículo 21. Jared, por su parte, tenía 162 años y Matusalén 187. En resumen, la indicación es que a las personas les tomó madurar, en promedio, más de 3 o 4 veces más. En otras palabras, en ese mundo una persona estaba en su adolescencia hasta que llegara a los 60 a 80 años de edad. Los restos fósiles humanos más antiguos así lo demuestran. Una de las principales características de todos estos restos es la extrema longevidad característica de los esqueletos, las proporciones masivas del cuerpo, el gran desarrollo de los procesos musculares, el desgaste extremo de los dientes, sin nuestra característica cantidad de caries, la obliteración de las suturas o costuras entre los diversos huesos del cráneo y los indicios de una lenta osificación de los extremos de los huesos largos. Todo apunta a la conclusión inevitable de que el hombre primitivo maduró lentamente y alcanzó una gran duración de la vida, tal como lo declara el Génesis. Tales características de la estructura esquelética están completamente ausentes en el hombre degenerado moderno. Que estos hombres antiguos alcanzaron una gran edad lo demuestra el hecho de que sus restos se encuentran generalmente con esqueletos fragmentarios de jóvenes y bebés que no exhiben esas características. Capítulo 5. El lugar de encuentro de la geología y la historia, por Sir
J. William Davidson, páginas 62-63. Estos descubrimientos genuinamente científicos no prueban que el hombre haya evolucionado. Más bien, corroboran la verdad de la Biblia de que los hombres en la antigüedad, a diferencia de hoy, experimentaron siglos de vida física. También vale la pena notar con respecto a este tema que en Antigüedades 1, 3, 9, Josefo enumera 11 escritores antiguos. Manetón, Beroso y Esoid entre ellos, todos los cuales relatan que los antiguos vivieron casi 1000 años. La verdadera ciencia y los registros de la antigüedad sirven de nuevo para corroborar la Biblia. Las siguientes preguntas clave entonces son: ¿qué tan grandes eran las familias de esos días? ¿Y cuántos hijos tenía la gente? La gente no había tenido hijos con tanta frecuencia como es posible hoy en día. Este factor estaba regulado por la naturaleza. Es probable que las mujeres solo pudieran concebir hijos en un momento determinado, en un periodo de un año en lugar de mensualmente. Según las antiguas tradiciones hebreas, Adán tuvo 33 hijos y 23 hijas, o un total de 56 hijos, durante un periodo de unos 500 años. Esto sería un promedio de un niño cada 9 años. Y Josefo nos dice que Lamec, con sus dos esposas, Ada y Sila, tuvo 77 hijos. Estas cifras nos dan una idea de los números familiares en esa época. Hoy en día, las personas viven solo una décima parte de tiempo y pueden tener hijos con más frecuencia. En otras palabras, si redujéramos los totales de la vida y la familia de Adán a una décima parte, habría vivido 93 años y habría tenido 5 o 6 hijos. Las familias ahora tienden a ser más pequeñas, pero hace 1 o 2 generaciones no era inusual tener una familia de 6 a 8 hijos. Por lo tanto, usando la comparación de una décima parte, podemos obtener una perspectiva útil para evaluar esa sociedad. Con estos conceptos en mente, se puede ver que la población de la Tierra, que comenzó con 2 personas, creció muy lentamente durante un largo periodo de tiempo. La población no explotó hasta cerca del tiempo del diluvio. Incluso si la población se hubiera duplicado cada 50 o 60 años, no se habría considerado grande hasta alrededor del año 2500 y el diluvio llegó en el año 2370. Ahí está la analogía que usa el señor Armstrong de duplicar el centavo. Si un centavo se duplicara cada día durante 30 días, no contaría mucho las primeras 2 o 3 semanas, pero en la cuarta semana el total realmente aumentaría. En el día 28, ese centavo original se habría convertido en 1.342.177.28 dólares. El punto es este. La población de la Tierra era relativamente pequeña hasta el tiempo de vida de Matusalén, 3.339 a 2.370. Pero en esta séptima generación, comenzando a contar con Set, tanto la población como los pecados del hombre comenzaron a multiplicarse tremendamente. Esto es lo que se registra en Génesis 6.1. Cuando el hombre comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, entre comillas, explotar, entonces los pecados comenzaron a aumentar hasta tal punto que Dios tuvo que exterminar a la raza humana y comenzar de nuevo con la familia de Noé. Cómo, con mayor detalle, se produjo este resultado es la historia que queda por contar.